¿Qué tienen contra el sexo? Es la frase más contundente para abordar el tema o refutar la virginidad perpetua de María, un dogma de la Iglesia Católica. Ahora bien, el sexo es algo que Dios ha determinado, es algo que Dios de alguna manera lo ha dejado. Dios creó a un hombre y una mujer, y al decir la Biblia que Dios creó a un hombre y una mujer, según Génesis 2:24, o sea, Dios creó al hombre de tal manera que pudiera reproducirse. Y es por ello que el sexo como tal no es pecado, siempre y cuando esas relaciones estén dentro del matrimonio. Porque el matrimonio viene a ser entonces la institución que legaliza las relaciones sexuales. Entonces es muy importante que bajo esta normativa el hombre pudiera tener sexo libremente, no bajo el libertinaje en que el hombre sin Dios ha querido hacerlo. Pero qué importante si la Biblia nos habla entonces de que el sexo fue el resultado de un Dios pensante, de un ser pensante y un ser divino como Dios. Entonces el sexo, viéndolo desde este punto de vista, no tiene por qué ser pecado. O abstenerse del sexo no quiere decir que nosotros nos volvemos más santos que los demás. Entonces, muy importante todo esto, porque este dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre de 1854, mediante la bula Ineffabilis Deus. Ahora, fíjense una de las cosas importantes que vemos allí, que este dogma está determinado sobre María en tres tiempos, o sea, antes del parto, en el parto y después del parto. Esto es allí, según el Catecismo Católico, del numeral 510, citando a San Agustín, entonces antes del parto, en el parto y después del parto. Lo dicen siempre ellos cuando están rezando el rosario. Virgen purísima y castísima, antes del parto, en el parto y después del parto. Ahora, ¿en qué no estamos nosotros de acuerdo en ese sentido? Bueno, no estamos de acuerdo en ese sentido en que después del parto María fue virgen, siempre virgen. Eso lo podemos ver a través de la Escritura y podemos ver de alguna manera cómo bíblicamente podemos determinar estas cosas. Ahora, ¿hay alguna animadversión contra el sexo de parte del catolicismo? Bueno, lo vamos a poder ir viendo a raíz que vamos dilucidando todas estas cosas. Pero en realidad la virginidad perpetua de María es un dogma contra los principios de Dios. ¿Por qué contra los principios de Dios? Ya lo hemos citado. Vemos allí entonces en la Biblia cómo Dios dejó el sexo, y ya vemos cómo Dios lo reguló de alguna manera para que no fuera pecado. Entonces hay en verdad una animadversión con el sexo, y eso comenzó por allá con los ascetas y los monásticos, los cuales se iban y
por ejemplo, el ascetismo es una renuncia a la práctica sexual, moderación a la comida, renuncia a la ostentación de belleza corporal. Dice que el ascetismo busca la purificación del espíritu, dejando los placeres terrenales, entre ellos el sexo. Pedro, el que ellos consideran como papa, dice que Pedro tenía una suegra. Ahora, si tenía suegra, era porque tenía esposa. Aunque algunos apologetas de ellos, podemos ver como Rafael Díaz y Luis Toro han dicho lo contrario. Que aunque Pedro tenía suegra, no hay un versículo en la Biblia donde diga que tuvo esposa. Los sacerdotes no pueden casarse. Muy bien. Primero debo decirle que bien la Biblia dice que Pedro tuvo una suegra, pero no dice que Pedro tuvo esposa. Yo le he dicho a todos los protestantes, denme el texto en la Biblia donde nos hable de la esposa de Pedro, y yo me hago protestante. La Biblia dice que Pedro tenía suegra, pero no dice que Pedro era un hombre casado. Pero por ejemplo, en 1 Corintios capítulo 9, versículo 5, podemos ver cómo el apóstol Pablo dice: no tenemos derecho de llevar nosotros también una mujer como esposa o una hermana como mujer, así como Cefas y así como los demás apóstoles. Total que en el siglo I, siglo II, siglo III, ya a partir del 4 específicamente es donde se va viendo esta cuestión del celibato. Cosas que ha traído sus consecuencias también, porque en realidad vemos cómo estas personas que se han hecho célibes, porque hay unos que han sido eunucos porque se han querido separar y han querido hacerlo como el apóstol Pablo, en el celibato, de alguna manera para dedicarse a la obra del Señor. Otros los hicieron los hombres, porque recordemos que en el Antiguo Testamento castraban a algunos hombres para que se encargaran de cuidar a las mujeres. Y otros pues porque lógicamente nacen de esa manera. Pero en general, la mayoría de estos hombres o de los hombres no podemos hacer esto. Y esto ha pasado también en el catolicismo, donde muchas de estas personas, yo no digo que sea realmente completamente así, pero yo creo que sí, ha tenido alguna cierta parte en la pederastía en el catolicismo. O sea, tal vez como resultado de esa negativa de que los sacerdotes puedan ser personas que se casen o que puedan llevar una vida totalmente normal con su familia, como lo hizo Pedro y como lo hicieron algunos de los apóstoles. O sea, entonces, esta parte tratando de dejar a María que es virgen por la eternidad, o de asegurar que María es virgen por la eternidad, es una manera de hacerla santa, mucho más santa, porque una persona que tenga relaciones sexuales dentro del matrimonio no tiene por qué dejar de ser santo. Pero tampoco es un super santo o una super santa porque se abstenga de tener relaciones sexuales. Entonces podemos ver allí algunas cosas, como el matrimonio se consuma también a raíz de las relaciones sexuales, porque lógicamente Dios creó al hombre y la mujer, hombre y mujer, varón y hembra, para que pudieran reproducirse, y la única forma de reproducirse es que tenga sexo un hombre con una mujer, como está establecido en las Sagradas Escrituras. Por eso dice allí en el libro de 1 Corintios capítulo 7 que el marido cumpla su deber conyugal y que no se niegue el uno al otro. O sea, qué bonito, qué maravilloso ver que después de una relación sexual tú no te vas a sentir mal,
de haberla tenido correctamente, como dice la Biblia. Al contrario, te tienes que sentir feliz porque en las caricias, como dice el libro de Proverbios, de la mujer de la juventud, recréate todo el tiempo. Es más, hay un libro que se llama Cantar de los Cantares, que habla específicamente de la relación de un esposo con una esposa. O sea que hay un libro completo de eso. Ahora podemos ver que no es la bendición. No es la bendición, sino la relación. ¿Por qué digo esto y por qué afirmo esto? Bueno, la verdad vemos en la Biblia, en 1 Corintios capítulo 6, versículo 16, y voy a leerlo. 1 Corintios capítulo 6, versículo 16. Desde el 15 podemos verlo allí. Dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Nótese esto. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y allí nos hace referencia a Génesis 2:24. O sea, ¿qué queremos decir con eso? ¿Qué quiere decir la Biblia con eso? Que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Fíjate lo siguiente. Entonces, cuando un hombre se une a una ramera, se hace un cuerpo, aún sin que Dios le haya bendecido, porque bendecir es hablar bien de esa relación. Dios no habla bien de una relación, de una unión de un hombre con una ramera, porque al ser una ramera, lógicamente que no van a ser casados, porque es una ramera, es una mujer de muchos hombres. Entonces, totalmente que dice la Biblia allí que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella. Entonces no es la bendición la que hace que el hombre sea un solo cuerpo con la esposa. Es la relación. Por eso es que cuando alguien decide tener relaciones sexuales con otra persona que no es la esposa o el esposo, Jesucristo dijo que era la única razón por mediante la cual se podía dar carta de divorcio. ¿Por qué razón? Porque hubo una separación. Se separó de este cuerpo que es su esposa para unirse a otra que no era la esposa. Totalmente que la esposa o el esposo a quien le cometieron la infidelidad, entonces él puede tomar la decisión de consentir seguir viviendo con él, perdonándole y que no vuelva a hacer otra vez lo mismo y trayéndolo nuevamente a que sea su cuerpo y luego vivir una vida normal. Pero es la separación. Él o ella decidió separarse para unirse a otro. ¿Por mediante qué? Mediante el sexo. Y por eso no es condenable que una mujer o un hombre repudie a su mujer o repudie al hombre porque se haya acostado con otro o se haya acostado, que haya tenido sexo con otro o con otra. O sea, es importante que podamos entender esto para que veamos lo importante que son las relaciones sexuales y lo maravilloso que es la relación sexual. No te hará más santo, pero tampoco te hará menos santo. O sea, qué bonito, qué maravilloso entender y comprender esto. Ahora fíjese lo siguiente. ¿Hubiese pecado María si tuvo relaciones sexuales con José? Es una pregunta importante. ¿Qué le quitaría eso? ¿Qué le sumaría eso a María? O a la cristología, porque realmente, ¿qué aporta a la cristología este dogma? Bueno, yo siempre digo lo siguiente. Lo que puede aportar a María es endiosarla. Y me gustaría que viéramos un versículo bíblico
para que entendiéramos esta parte y aunque tal vez nos salgamos por un momentico acerca de la idolatría a María, pero es importante que les deje claro esta parte para que no lleguemos a endiosar a María de una manera exacerbada. Bueno, vamos a ver qué podemos buscar allí en Lucas 27 y 28. Vamos a ver Lucas 27 y 28 para que veamos lo que Cristo dijo acerca de la idolatría a María. Veamos Lucas 11, 27 al 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él le dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Es decir, la primera mujer mariólatra, Jesucristo la reprendió severamente. Porque es verdad, María será bienaventurada y le dirán bienaventuradas por generaciones. Es cierto, lo dice la Biblia. Pero no podemos llevarla a un nivel superior del que tiene en las Sagradas Escrituras. Por eso Cristo reprendió a aquella mujer, porque la palabra, o sea, Jesús, que es el verbo, está por sobre ella. Bienaventurado el que oye la palabra y las hace. Entonces podemos seguir viendo esta parte importante de las Sagradas Escrituras. Veamos entonces la situación de María y José en el momento en que hubo la anunciación, ¿verdad? Que se anuncia que ella iba a tener del Espíritu Santo un hijo, y el cual llamaría Jesús. Ellos estaban, la situación de ellos era que estaban comprometidos. O sea, es como pedir la mano, en esta época pedir la mano a una mujer. No se habían casado, pero ya estaban comprometidos. Y el compromiso en ese tiempo era demasiado estricto. Es más, se daban dotes y se pagaba con anterioridad la dote que se tenía que dar por una mujer. O sea que ya José había dado la dote por María. Y por lo tanto, esa mujer le pertenecía. Lo que faltaba era realizar el matrimonio y que él la llevara a casa. Ahora fíjese lo siguiente. Por lo que vemos en las Sagradas Escrituras, no tenían el don de continencia. No hay evidencia de que hayan hecho un voto de castidad. Eran jóvenes. Según el Evangelio de Santiago, que es un libro apócrifo condenado por los propios papas, entre ellos Gelasio, María contaba con 16 años cuando se casó con José. La gente se burlaba de ella porque lo normal era casarse entre 12 y 14 años. Vivió con ella por lo menos 12 años. Así que no nos vayan a venir con ese cuentico que durante 12 años que hayan vivido juntos no haya ni siquiera darle o le haya dado una caricia a María. Eso lo podemos ver cuando Jesucristo tenía 12 años, que se perdió allá en el templo y fueron a buscarlo, y José y María estaban todavía juntos. O sea, como mínimo 12 años duraron ellos juntos. Entonces es muy importante que veamos todas estas cosas. Ahora, ¿cuál era la situación de José? Ya vimos la situación de María y José. Ahora vamos a ver la situación en que se encontró José cuando se dio cuenta que ella estaba embarazada. La situación de él era fuerte. ¿Por qué razón? Porque lo primero que podía hacer era denunciarla. Pues estaba en su derecho y él pudo denunciarla, pudo haberlo hecho. Pero como era un hombre justo, decidió dejarla en secreto. Pero fíjese, lo otro era no denunciar. Casarse con ella y llevarla a casa. Lo tercero era dejarla en silencio. Ahora fíjese. Lo primero fue denunciar, no, porque era un hombre justo. Dejarla en silencio, sí, podía hacerlo.
Pero aunque él pensó en la tercera opción, que era dejarla en silencio, optó por la segunda. Al final, cuando Dios le habla, cuando el ángel le dice que no tema tomar por mujer, nótese, tomar por mujer era casarse con ella y llevarla a casa. Ahora, ¿qué fue lo que hizo realmente? Ahora fíjense, José es el hombre más olvidado dentro del catolicismo. Que pudiéramos decir que José tuvo un papel preponderante y es el más olvidado de todos. ¿Por qué razón? Bueno, yo diría que hasta pudiesen haberle decretado un dogma a través del catolicismo que se llamara entonces la virginidad perpetua de José. Pudiera, porque si no, si se abstuvo, aunque algunos dicen, y eso lo veremos más adelante la próxima semana, donde algunos dicen, y hay libros apócrifos que apoyan esta teoría, de que José tuvo hijos en un matrimonio anterior. Pero bien pudiera hacerse un dogma. Continuamos. Entonces vamos a ver ahora la frase hasta que. Esta es una frase que es bastante importante que nosotros estudiemos a profundidad, porque ya esto está en el Nuevo Testamento y aparece en Mateo 1.25. Vamos a buscar Mateo 1.25 para que veamos este versículo. Mateo 1.25. Dice, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nótese allí la palabra o la frase hasta que. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. O sea, allí vemos que hay la posibilidad de que María haya tenido sexo con José, que no sería pecado si lo hubiese hecho. Ahora vamos a verlo acá desde esta pizarra, donde la palabra o la frase en griego es eos o. O sea, así como está escrita en esta parte, lo pueden buscar en una Biblia interlineal para que veamos exactamente cómo se escribe, porque tengo que decirles honestamente, no conozco absolutamente nada del griego. Para eso tengo que ampararme en aquellos que verdaderamente conocen de griego y hebreo. Pero, como dice la Escritura, que bienaventurado o felices, o gracias te doy Dios, o Padre, dijo el Señor, porque escondiste estas cosas de los sabios y la diste a conocer a los que maman. No sé, porque para ser salvo no se necesitaría, o se necesitaría ser erudito, conocedor de griego y conocedor de arameo y conocedor de todas estas lenguas para poder ser salvo. Más no es así. Pero sí podemos profundizar para aquellos que le buscan las 5 patas al gato, como dicen algunos. Entonces vamos a verlo de tal manera, entonces, en el ejemplo del Antiguo Testamento, o los ejemplos que tenemos allí. Por un lado, tenemos allí 2 ejemplos en el Antiguo Testamento, y para que seamos igual, 2 ejemplos también en el Nuevo, que corroboran este tipo de enseñanza. Pero veamos lo siguiente. En Génesis 28:15, fíjense cómo está escrito allí. No es igual como en Mateo 1.25, que es eos o. Si lo podemos leer está bien. Vamos a buscar Génesis 28:15, donde dice, Génesis 28:15, dice así: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he hecho.
Ese es cuando Dios se le aparece a Jacob en Betel. O sea, hasta que había vamos a decirle, una promesa que debería cumplirse en el futuro. Hasta que. ¿Por qué? Porque siempre esta frase indica un cambio de estado o circunstancia. Cambio de estado o circunstancia. ¿Ve? De una manera antes, de otra manera después. Ahora, en segunda de Samuel, vamos a ver si lo podemos ver por allí. Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte. Este es un versículo que lo usan mucho en el catolicismo para decir que María no tuvo hijos, así como Mical no tuvo hijos hasta la muerte. Recordemos que la muerte, después de la muerte, no ocurre absolutamente nada en el plano terrenal. Entonces, por lo tanto, Mical no tuvo hijos. ¿Por qué? Porque dice específicamente hasta la muerte, o sea, nunca. En el caso de María es distinto porque María no murió en el parto. Si María hubiese muerto en el parto, pues no habría oportunidad de tener más sexo. Pero la vida de María continuó. Y al continuar, entonces eso quiere decir que hubo la gran posibilidad de que ella hubiese tenido sexo con José, lo cual no sería pecado, lo cual no le restaría santidad, ni la convertiría en una mujer que realizara actos pecaminosos a través del sexo, pues estaban completamente casados, o sea, no había ningún tipo de problema. Ahora fíjese lo siguiente. ¿Qué podemos más decir allí? ¿O qué otra cosa podemos decir? Por ejemplo, el verbo conocer que antecede, porque dice y no la conoció hasta que, y no la conoció hasta que. El verbo conocer, que es yada, es la relación más íntima entre un hombre y una mujer. O sea, ellinos, ken astin. Vamos a leerlo así porque me disculpan la forma de pronunciarlo, porque no conozco del griego y esta es la forma que lo puedo hacer. Pero esto va a depender del contexto. Esto va a depender del contexto, porque si dice que conoció a Dios o que alguien conoció a Dios, no es que tuvo sexo con Dios, es una relación muy íntima que se tiene con Él para conocerlo, porque no es de una manera carnal con Dios. O no conoció, o si conoció a alguien, va a decir que tuvo sexo con él. Realmente no es, pero eso va a depender del contexto que estemos hablando allí en la Biblia. Por ejemplo, fíjense ustedes, vamos a ver algunos ejemplos con respecto a esto. Vamos a ver si por allí podemos tener algunos ejemplos. En Génesis 4:1, veamos lo siguiente. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová, he adquirido varón. Es decir, la palabra conocer allí no fue que le dio la mano y le dijo, no te conocía, ahora te conozco. La palabra conocer depende del contexto. Allí vemos que tuvo relaciones sexuales y entonces nació Caín. El versículo 17 del mismo capítulo dice lo siguiente: y conoció Caín, ahora le tocó a Caín las relaciones sexuales, a su mujer, y la cual concibió y dio a luz a Enoc, y edificó la ciudad, y llamó el nombre de la ciudad el nombre de su hijo Enoc. La conoció y tuvo un hijo. Ahora, esto no es palabra de conocer de vista o conocer físicamente de que sabe quién es, qué persona es.
Nosotros tiene una connotación íntima de relaciones sexuales. Lo mismo que María. La palabra conocer allá, porque ya José ya conocía a María, se ellas habían desposado y se habían casado. Estaban viviendo juntos en la misma casa. No era conocer de conocer porque nunca jamás la había visto. Era en el sentido de que tuvieron relaciones sexuales. Ahora, veamos lo siguiente. En el versículo, vamos a ver otro versículo allí. En el versículo 25 del mismo capítulo, dice lo siguiente: y conoció de nuevo a Adán, la volvió a conocer, o sea, se le había olvidado que la conocía. Había perdido la memoria, tenía Alzheimer, no lo creo, y la volvió a conocer. Fíjese, y conoció de nuevo a Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. O sea, allí podemos ver y podemos notar entonces que era una relación sexual, una relación íntima. Entonces, por lo tanto, veamos ahora que aquí esta construcción gramatical aparece 19 veces en el Nuevo Testamento. Y en todas hay un cambio de estado o circunstancia. Ahora los ejemplos del Nuevo Testamento. Mateo 18:34. Mateo 18:34 dice, y enojado su señor, lo entregó hasta que Eos pagara lo que debía. Es decir, que iba a cambiar de circunstancia porque primero estaba preso, pero si él pagaba, entonces podía cambiar a no estar preso o a estar libre. Fíjese todo lo que podemos nosotros ver. Entonces él iba a tener un cambio de circunstancia. Una era estar preso, pero al pagar ya no estaría preso. En Lucas 13:21 es como una levadura que una mujer tomó hasta que fermentó toda la masa. O sea, un cambio de estado. De ser ya un pan que no estaba leudado, o una masa que no estaba leudada, a una masa completamente leudada. Hasta que, la frase hasta que, entonces hubo un cambio de estado. En Mateo, pero no la conoció. Preste atención que es lo que nosotros nos interesa de esta enseñanza. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Ahí te la cuenta allí, no dice a su único hijo, sino a su hijo primogénito, al primero. Eso pudo haber tenido otros hijos que nosotros podemos ver la próxima semana para que estén pendientes de estos próximos videos. Lo que les decía, si María ha muerto en el parto, no se hubiese podido cumplir hasta qué. Pero como María siguió viviendo e incluso mucho más tiempo, entonces pudo haber tenido la posibilidad de haber tenido más hijos. Eso lo probaremos la próxima semana. Así que denle like y suscríbase para que nos ayude a difundir estos mensajes que contrarrestan tanta cosa, tanta basura que muchas personas hacen y que mucha gente le sigue, de cosas que realmente es sin sentido. Pero nosotros estamos llevando el mensaje de la palabra de Dios, así que denle like, denle allí un me gusta y que Dios nos siga bendiciendo por siempre. Dios me les guarde.